hablando es el que... Bueno, como yo soy el apocalipsista, de ahí, un día de estos así me pasó una conversación de sobremesa. Mi vecino estaba, digámoslo, borracho, porque ya tomaba todo el vino él solo. No éramos nosotros dos solos, pero en la región geográfica de mi mesa, donde había el vino, se lo había tomado él. Y entonces, claro, uno sabe que en esas circunstancias puede pasar cualquier cosa. Entonces, uno está listo para brincar de la silla. Pero no, en este caso, la conversación era anodina, entonces yo no recuerdo los detalles previos, pero de pronto me dijo que dichosos los dinosaurios. Y claro, ¿de qué se trae este? Y fíjate que no tenía la menor idea de que el cielo se les venía encima con un mamellazo de un aerogrito. Y entonces murieron felices. Murieron felices. Y quedé yo pensando, ¿qué le digo yo? Y murieron felices, sí, claro. Entonces, por dicha se puso a conversar con otra gente, pero me di cuenta de que yo quedaba muy tranquilo si ella no me hablaba más, pero me recordé un incidente que yo había tenido en un vuelo a través del Atlántico, esos que duran eternidades, y son muy incómodos, porque uno no tiene para pagar clase business. Este sí. Bueno. No. Viaje en primera. No, yo cuando era embajador a veces pagaba primero. No, yo en la verdad... Pero la pagaba yo, no la pagaba Cuando yo. volaba por la naviera, pues claro, yo en primera. Pero después, cuando volaba por mi cuenta... Claro. Entonces, esta vez iba yo en esos aviones que le han metido el doble de la capacidad, con asienticos cada vez más chiquitos. Y de pronto empieza a brincar el aparato allá arriba, a los 11.000 pies, 3.000 y pico de metros, ¿verdad? Y era la turbulencia, entonces la voz del piloto que da instrucciones y se aparece el letrero de fasten seat belts, abróchense los cinturones o suenan. Y entonces aquello era O se pueden llevar un mamellazo en el techo que le puede nucar a uno, como sucedió con un director de la Nación. Sí. No, yo toda la vida recuerdo eso, claro. Y apenas, es más, yo no me voy del avión si no me he puesto... Yo paso amarradito todo el viaje. Claro. Entonces, y eso no entiendo por qué. Parece que en Japón estaban pensando en autorizar vuelos en los que se puede ir de pie. Perdón, muy corto, a propósito de... Ir de pie en un avión. Eso es como meter de pie en ese furgón donde murieron 40 personas ahí en Estados Unidos, que iban 100 y pico de personas, o no sé cuántas personas, todas de pie. Un detalle muy interesante que decir de pie y muy en un avión. corto, una observación muy corta a propósito de la muerte de don Ricardo Castro Becha. Yo tenía una gran amistad con el viejo, porque escribí muchos años ahí en la Nación. Cacayo era, ¿verdad? Cacayo, así le decían. Sí. Y heredé la amistad con Ricardo Castro Cañas, con Cacayín, como le decíamos. Era enorme. Resulta que cuando murió don Ricardo en el avión, yo estaba en El Salvador y me vine al entierro por obligación, tenía que hacerlo. Me fui caminando en el cementerio con el hijo, con Ricardo Castro Cañas, y de repente lo veo yo que se queda pálido. Digo, ¿qué te pasa? Después te cuento. Adelante había otro entierro. Atrás, perdón, estaba aquí el entierro y aquí estaba otro entierro. Y entonces, bueno, se enterró y todo, pero yo lo veía blanco, preocupado, como asustado. Cuando salimos, le dije, ¿qué te pasó? Dice, ese señor que enterraron atrás, iba atrás de mi papá y fue el otro muerto.
En el No me avión. Tenía la acordaba que había- tumba en la parte en la de atrás de la tumba de Ricardo de Qué Cacañas. curioso, qué interesante. Pero, bueno, Pero no se impresionante para el hijo. Es Sí, decir, sí, claro. puchica, se quedó desconcertado. No te entiendo. No me acordaba que habían muerto 2 personas. Creí que será solo murieron Cacaño. 2. Bueno, había muerto en el mismo incidente. En el incidente. mismo accidente, sí, incidente, porque no fue Sí, sí. accidente. Fue un bajonazo en tiempo, claro. Bueno, fue un porque accidente, sí. Tiempo azul. dicen. Ya no me acordaba, tampoco recordaba. Ahora los Pero aviones- qué raro, ¿verdad? Qué interesante. Así como cosas casual, sí, bueno, sí, casual, pero qué curioso. Ahora los aviones tienen menos... Sustento. No. Esa situación de esas bolsas que se producen, que hace que los aviones caigan, sí. ¿verdad? En su recorrido y caen y produce esos vacíos, creo que cada vez sean menos, no porque no existan, sino porque tecnológicamente seguro los resuelven más Hoy fácilmente. van más arriba y por eso, no se meten sí. en las Elude- conches, eso. Ya no se sienten tanto. Sí. Tecnológicamente tienen medios para eludir muchas... Claro, pero muchos por llegar más rápido No, se porque meten a la a sopa, veces como llaman ese ellos. tipo de bajonazos en los aviones, la forma en cómo se mueven, el movimiento ese brusco, y uno siente que las alas se mueven para arriba y para abajo, claro. uno dice, ¿en qué momento se quiebra esta carajada? Sí. Porque eso va pegado ahí, Sí, el alerón claro, ese. Claro, Ah. claro. ¿No? ¿En qué momento se raja? Si es que si a uno lo zarnaguean, así le pueden desprender un brazo, ¿no? Igual pasa en los sí, aviones. claro. Cuando bajan así 70, 80, Pero 100 metros. a mí me tranquiliza bastante cuando eso, bueno, y no es que yo viajo mucho, pero cuando me toca y empiezan esos bailongos, digo, pues como todo mundo, decir que no me preocupa sería una fantochada, pero inmediatamente pienso, este avión es muy caro como para que no lo tengan bien cuidado. Que si uno Yo va, creo que a todo el mundo si uno tiene va que- en un fotingo ahí por la carretera, pues puede ser que un mecánico no lo ha visto en 20 años, ¿verdad? Bueno, mundialmente es donde menos accidentes se producen en los aviones Sí, en los y donde aviones, menos sí. gente muere. Exactamente. ¿Verdad? Muere más aquí en la carretera. Por cualquier supuesto. persona. No, claro. No, pero esta vez lo que yo contaba es que el momento en que empezó eso, pues yo siempre digo que yo me pongo a recordar viejos poemas, a tararear bajito algunas canciones, a repasar cuántos países independientes había en 1921, todo ese tipo de cosas como para distraerme, para no pensar en que estoy a esa altura y que... A todo el mundo le preocupa. Y que uno nada dice, puede hacer. Sí, además de eso. Sí, que Pero no puede uno hacer Nada nada. puede hacer uno ahí, está más Del esperando. otro lado del pasillo, pero en la misma fila había alguien que de pronto decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y es que Dios mío, cuando avisan es más preocupante. ¿Verdad? No, Y dicen, por favor, fasten seatbelts, que hay una tormenta. Estamos entrando en una tormenta y uno no sabe el tamaño de la tormenta. Pero es el caso de la rayería, cuando a veces uno... ¿A vos te ha caído un Ya- rayo de un avión? No, a eso voy. Sí. Uno le toca viajar y a mí me ha tocado viajar y yo veo rayos por todos lados y yo digo, ¿cómo no le cae un rayo a este carajo bicho? Sí, Si uno es puro metal, es como para que lo jale. Pero Yo es que- venía de Guatemala para El Salvador y de repente en un avión de TACA. Debe ser Y terrible, de repente un mamellazo eso. se puso verde por dentro del avión. No, pues que no pasa nada. ya Bueno, me deben lo- llevar me un lo montón de explicaron. antenitas Sí, para claro, rayos. Pero el susto. No tengo idea cómo. el Porque susto, no los lleva a tierra. Yo hice así y no tocaba nada porque se puso verde, así. Entonces el comandante explicó, es que acabamos de recibir una descarga eléctrica. Eso que llaman rayo, dijo. Pero claro, además debe haber rayos y rayos, ¿verdad? Rayos, rayitos y rayotes. Como decía, mi abuela decía, no hay que tenerle miedo al rayo, hay que tenerle miedo a la raya. Cuando le toca a usted, le tocó ese. Por cierto, en eso, el otro, cae uno con... Uno recibe explicaciones para las cosas que se le quedaron perdidas antes, de momento menos esperado. Alguna vez había mencionado el impacto que puede producir en los dispositivos eléctricos una cola de una tormenta solar, que si pegan, da con la Tierra, y siempre están llegando, pero hay algunas muy fuertes. Entonces,
se sabe hay una en 1895 que estuvo a punto de electrocutar incluso algunos telegrafistas. Digamos que esa es una de las cosas que se reportaron. Si nos pega una tormenta solar, se acaba el mundo. ¿Ah? Si nos pega duro una tormenta solar de esas, se Pero, acaba esto. ¿cuál es la razón? Entonces, claro, técnicamente es muy complicado, pero lo que pasa es que hay una carga eléctrica que se desplaza por la superficie de la Tierra a raíz de la fregada tormenta solar, y entonces se desplaza y lógicamente busca vías donde haya más conductividad en la superficie de la Tierra. Y de pronto hay rocas que son muy poco conductoras. Y entonces, ciudades, poblaciones o lo que sea que está encima de esas rocas, se enfrenta al problema de que entonces esa corriente escoge las vías metálicas que encuentra en la superficie. Y ahí es donde se friega la cosa, porque así como las preferidas para viajar por ellas son los tendidos eléctricos. Sí, claro. Sí. Y las tuberías de tipo, de cualquier tipo, metálicas. Entonces, eso explica por qué de pronto se dan esos riendazos que hacen que se vayan transformadores y toda la historia. Yo no sé, yo creía que con los rayos que matan gente y le cae. Una vez en Santana venía yo con mi nieto y tuve que parar, no me acuerdo, a comprar alguna vaina, y al subirme al carro empezó una rayería esas en seco cuando va a empezar a llover. Y yo arranqué el carro y en ese momento ¡bam! Sonó y se apagó. ¿El carro? Sí, me dijo mi nieto, nos cayó un rayo. Y yo, ¿cómo nos cayó un rayo? Sí, usted no vio que en la antena pegó y que... No vi nada. Pero arrancó perfectamente. Es decir, no le hizo nada. Hay una... No sé qué tienen los vehículos, ¿verdad? Que deben tener algo. ¿Llantas Diule? ¿Ah? Llantas Sí, Diule. sí. No está malo, es efectivamente. Claro. Llantas Diule, claro. No había pensado en eso. Sí. Por eso si usted claro. quiere, yo me imagino que si uno quiere suicidarse sale en una tormenta seca, esas que llaman, Con un paragüita con así un descalzo. tubo de hierro. Y descalzo, ojalá. Y descalzo. No, Sí. claro, No, Y ojalá en un esa llano intervención donde no tuya haya- de veras, tan rápida. No había pensado, claro, llantas Diule. Y ahí hasta allí llegó. Pues incluso entre las... que Interesante. en los aviones parte de la ventaja es esa, que están relativamente aislados, ¿no? Sí, claro. Ahora, todo eso es muy complicado. El punto es que a lo que yo quería llegar un poco era a esto de que nosotros vivimos pura vida, ¿verdad? Y no nos queda más que hacerlo, porque si nos pusiéramos a pensar en todas las probabilidades que hay de catástrofe. Pero además es rico vivir pura vida, sí, despreocupadamente. No, claro, bueno, claro. Por eso, esa es la cosa, porque el borrachito que hablaba conmigo, lo que me quería decir era, a mí que me importa nada, no quiero saber nada de nada. Los dinosaurios se murieron felices. Cuando nos cae y se acabó. Sí, claro, esa es el pura vida, ¿verdad? Sí. Más que el porta a mí, es el pura vida. No. Cuando viene y no me doy cuenta porque me voy en la tira. Y punto. Me voy en la tira, ese es otro dicho nuestro. Esa es la filosofía. Y claro, no podría pensarlo. ¿Cómo se llama aquella famosa? Famosa no, porque poco se habla de ella porque no hubo muertos aparentemente. La explosión de Tunguska, ¿verdad? Usted me habló desde 1908. Cayó un aerolito ahí. Bueno, sí, claro. Se discute si fue un asteroide o un cometa, o ahora ha salido una nueva hipótesis muy bonita, muy bonita. Bonita en el sentido de que, claro, bonita. Se dice que no hubo muertos porque no se reportó ninguno. Pues ¿cómo se iba a reportar si todo se chicharró ahí? Oye, y ese aerolito que y en cayó esas en Ucrania, medio, sin vías de comunicación. El territorio afectado fue del tamaño de la mitad de la provincia de Cartago.
Oye, el aerolito ese que cayó en Ucrania hace poco, que inclusive lo grabaron y todo, y se ve donde... pero son pequeños. Pero, sí, no pasó nada, ¿no? No pasó nada porque era pequeño. Yo no lo medí, pues que se ve dónde viene. Sí. Qué paciencia de alguien que tuvo la suerte, oportunidad. La suerte de que tiene. Sí, de estar... porque se ve y se hizo no, se cayó. Claro. Lo que suena es la presión del aire hacia adelante. O sea, el choque el choque inicial no es el del pedazo, porque puede que ni siquiera llegue el pedazo al suelo, porque se está quemando. Pero la onda produce enormidades de daños. Pero en ese caso, el de Tunguska, 2.800 kilómetros cuadrados. Ese es el área que arrasó, que los bosques, con todo lo... Sí. Y eso cae en el Valle Central de Costa Rica o en la zona de Los Ángeles, de California. Es una chicharronera completa. Sí, claro. Terrible. Entonces ahí está pensando uno, esa fue pequeño. Es decir, el Tunguska comparado, por ejemplo, con el que le hizo la barba a los dinosaurios, chiquitillo. Y sin embargo... Le hizo la barba a los dinosaurios. Claro. El orden de magnitud, la diferencia de tamaño es abismal entre esos dos. Claro. Y claro, ahora viene y dice, uno como el de Tunguska cae un promedio de cada 300 años. Y digo, pero ¿cómo me llevan esas cuentas? Eso es un promedio. Sí, pueden caer dos con una semana de diferencia. El problema es que caigan ahora. Claro, el año entrante hace 100 años de que cayó. Pero ya va a preocupar uno por eso. Ahora están perfeccionando sistemas para interferir. No, ahora pueden medir más o menos astronómicamente el movimiento de los asteroides, meteoritos y todas esas cosas. Y pueden ver más o menos la dirección. Sí. Y calculan si va a llegar o no va a llegar a la Tierra, si pasa cerca, si no pasa cerca. Bueno, esa es la única protección que tenemos por ahora, pero el día que venga uno en dirección a la Tierra, no sé si se dispararán bombas nucleares a enfrentarlo ahí en el espacio. Eso, ¿verdad? Están en eso. Y de pronto, ¿cuál será el daño mayor? Sí. Por eso, pensar en eso es como, por eso, cuando empiece el avión a bambolearse. Es mejor pura vida. Claro, empezar, Dios mío, ¿qué está pasando? No me pregunten al piloto, ¿verdad? Porque ese es el que sabe lo que está pasando. Yo recuerdo chiquitillo tenía yo como 9 o 10 años, creo que fue mi primer viaje a Venezuela. Iba yo a visitar a mi padre allá porque él estaba allá y iba con mi abuela paterna. Y tuvimos una de esas situaciones de movimiento del avión hacia arriba y hacia abajo, pero espantosa, verdaderamente espantosa. De lo que recuerdo eran 2 escenas nada más. Una señora adelante, no. Bueno, mi abuela era muy religiosa y se puso a rezar, pero más rezaba en voz alta una señora que iba adelante y medio asustaba un poco a la gente, ¿verdad? Pero después de que pasó el susto ese, empezó, en ese momento había un azafate, no una azafata, ¿verdad? Salió un azafate ahí del AXA ofreciendo un traguito para todo el mundo. Bueno, eso sí lo recuerdo yo, por supuesto yo era un niño y no me dieron trago, pero ofrecían trago a todo el que quería para pasar el susto. La AXA buscaba todos los pretextos para Bueno, es que la AXA tenía licor libre. Claro. Durante mucho tiempo lo tuvo. Uno se bajaba hasta el rabo. Sí, pero digamos, esas 2 escenas no se me olvidan nunca. El señor ofreciendo un traguito para el que quería bajar el susto. Sí. Y yo siempre, alguna vez lo conté, la más dramática situación que viví en un avión, siendo joven, fue el vuelo de Curazao a Ámsterdam. Y entonces empezó un bailoteo de esos, como siempre. Era difícil en esa época no tener uno. Sí, claro. Y entonces iba un señor que había sido nombrado embajador de Chile en la Unión Soviética, era demócrata cristiano, y como tal tenía un tipiscuichal de hijos, y ahí iban todos los carajillos, y era así una marimba. Yo no me acuerdo,
que me voy a acordar, el susto fue muy grande. De pronto empieza aquella cosa y claro, la orden. Amárrense. La orden de arrocharse los cinturones. ¿Y qué les parece que se tiran los carajillos al pasillo todos y empiezan a brincar gritando: ¡este avión se va a caer! Fue chica. Gracias, Herodes era mi héroe, güey. qué bárbaro. Imagínate eso. Sí, claro. Lo que perfectamente pueden hacer niños. Es inocente. A mí que me hablen de inocencia infantil. A mí me tocó aterrizar en Y los padres no los callaron. Supongo que estaban tan asustados como yo. Ahí me tocó aterrizar en Guanacaste cuando Laxa hacía vuelos de aquí a Nicoya e iba pasando por todos los pueblos, Bagaces, Cañas, tal y tal. Lechero. Era un lechero, efectivamente. Pero lo más interesante o curioso de eso es que aterrizaba en potreros. Y a veces aterrizaba en potreros y uno veía las vacas por ahí cerca. Uno dice: ¿en qué momento se mete un bicho de estos? Eso sí. Sí, claro. No eran pistas, eran unos, bueno, tal vez estaban acondicionados, pero eran como potreros y uno veía los animales ahí a la par. Y nunca hubo accidentes de esa naturaleza, que uno recuerde que una vaquita se le metiera a un avión. ¿Te acordás? Una vez iba yo para Golfito con un muchacho muy conocido. Bueno, ahorita mi cabecita se niega a recordar ciertas cosas. Y la ruta era San José, Parrita, Golfito. Y bueno, ya íbamos para Parrita y de repente el avión empieza a vibrar. Puchica, ¿qué pasó? El piloto ya iba a aterrizar y de repente un viejo con un montón de vacas se metió a la pista. Y tuvo que jalar, pero hasta que vibró el avión. Para levantar el vuelo. Sí, otra vez. Pero menos mal que en Costa Rica no hay bisontes, ¿verdad? En la vuelta al mundo en 80 días, cuando el Calvo Astúa, el piloto era Calvo Astúa. Cuando el tren en el que van se tiene que detener porque va una manada de bisontes, tiene que estar 4 horas detenido. Sí. Yo tuve un accidente en México aterrizando. Sí. Año 65, julio del 65. Entrando a México, el avión empieza a aterrizar y cuando el piloto se da cuenta, se ha equivocado de pista de aterrizaje y está orientado a aterrizar en una autopista. Entonces, ya estaba casi en el suelo y el ala donde yo iba golpeó incluso una copa de árbol y se produjo un marascal pequeño. Cuando aterrizamos, habían ambulancias y bomberos y toda la cosa, ¿verdad? Dichosamente el piloto pudo levantar el vuelo y encauzar. Muchos años después, un piloto que había sido compañero mío de escuela, Jorge Marín, le comenté yo aquel incidente, ¿verdad? Entonces me dijo: sí, a nosotros nos lo enseñan en la escuela de aviación. y me dice: es que en esa época estaban empezando a usar los radares y el piloto, que era un gran experto, y dichosamente lo era, se atúa a su experiencia y no al radar. Y se equivocó. No, yo esa historia la conocía porque otro pasajero de ese vuelo me lo había contado hace años, ya no me acuerdo quién era. Me había contado eso, un poco como hacía la ligera. No, chocamos del lado mío, del ala mía, del ala izquierda del avión. Hay un tico se llevó la copa y un árbol, casi nos desmayamos. Casi todavía, no sé si ya murió. Era Tommy Beck, hijo de María Ricardo, que tenía un salón de belleza en el Paseo de los Estudiantes. Cuando yo estaba en la embajada en Colombia, muy amigo, llegaba y tal. Y entonces él tenía una avioneta. Se venía de Bogotá a Barranquilla, que era donde vivía él. Y un día me cuenta otra persona: ¿supiste lo de Tommy Beck? No, ¿qué pasó?
iba de Bogotá a Barranquilla y se quedó sin combustible y aterrizó en la autopista que ya le llaman la carretera de la cordialidad entre Cartagena y Barranquilla. Y después, mucho tiempo después, le pregunté y me dice, sí, puta, verás qué jodido. Yo en el avión le hacía 2 carros así que se quitaran, que se iban a quitar, no me iban a oír. Pero dice, se dieron cuenta y me dieron chance y aterrizó en la carretera. Pero aquí hubo era una avioneta, aquí hubo pero dice que hacía así. Aquí hubo un incidente igual, hace unos años, Sí. en una de las pistas de aquí, del área metropolitana, de acuerdo. Claro, tuvo la suerte de... ¿Y a dónde aterrizó? ¿Empezó con los... de que había un bloqueo en alguna parte, porque... sí, en una de las... no sé si en una recta de la circunvalación o algo así por el estilo. Esas cosas que... Hay que aterrizar. No, pero en materia de aviones incluso... Para que no nos regañe Víctor. No vuelan con el tanque lleno de combustible. Sí. Vuelan apenas con una pequeña carga adicional. Y eso fue lo que produjo el accidente aquel, donde murió aquel equipo de fútbol. El Chapecoense. Sí. Chapecoense.